¿Qué tal? Bienvenidos a su podcast del Inspector Solar. Estamos en el foro mundial, del mundo mundial de las energías renovables aquí en Hermosillo, Sonora. Primeramente, muchas gracias al municipio que está organizando este evento por darnos este espacio para poder platicar con grandes personajes de la industria como estos dos célebres invitados que tengo enfrente de mí. Entonces, por favor, se pueden presentar sobre con qué autoridad nos van a hablar, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Qué conocen? ¿Y dónde están? Muy bien, gracias Joaquín. El Foro Mundial de la Ciudad del Sol Solar. Soy César Escobedo, soy originario de Álamo, Sonora, entonces es un placer estar aquí en Hermosillo, en la capital del estado, que nos vio nacer. Tengo 5 años, casi 6 años en la industria solar, empezando desde la empresa instaladora, empresa distribuidora y ahora con fabricante. Enfocado principalmente a inversores y bueno, un placer estar aquí, gracias por la invitación y vamos a darle. Muchas gracias, César. Paco, por favor, para todo el mundo que te ha conocido en diferentes partes del sector. Gracias. Bueno, yo soy Paco Rochín. Yo también soy de acá de Sonora, de Ciudad Obregón. Entonces, pues está bastante interesante, ¿no? Venir a estos eventos que son acá en mi estado. Y bueno, yo tengo más o menos como 9, 10 años en este sector, también pasando por instaladora, por pequeños EPCistas, también pues desde la parte de inversor, ahora en módulos, o bueno, anteriormente en módulos y ahora en la parte de storage también. Bueno, aquí tengo dos grandes personajes de la industria que tienen mucha experiencia desde el otro lado de la moneda, que es el lado del fabricante. Entonces, bueno, bienvenidos. Y el tema que quisiéramos abarcar el día de hoy, que estamos en un evento que es electromovilidad, que son ciudades del futuro, quisiera platicar con ustedes cuál es la función del almacenamiento o cómo lo ven. Porque pensamos en almacenamiento a veces o pensamos en backup nomás para apagones, o pensamos a lo mejor en grandes parques, pero estoy seguro que el almacenamiento viene a revolucionar toda esta industria, ¿no? Sí, 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 definitivamente creo que hay aplicaciones desde todos los puntos de vista que actualmente donde más se ha aprovechado aquí en México ha sido residencial, ¿no? Definitivamente residencial creció bastante en los últimos años en cuanto al tema de baterías, pero realmente hay aplicaciones, o sea, desde tema comercial, industrial, para lo que ya pues todo el mundo conoce, el tema de peak shaving, de almacenar energía en costos baratos y utilizarla cuando está cara. Pero yo creo que actualmente una de las principales aplicaciones que debemos empezar ya a tomar en cuenta aquí es definitivamente en gran escala. Ok, excelente, Paco. Oye, se me hace muy interesante porque hay que recordar que en México tenemos una gran batería que es CFE. Y a veces no tomamos en cuenta los integradores de energía solar que nuestra modalidad que tenemos de medición neta es un subsidio que estamos funcionando con CFE. Entonces, pues ¿para qué metemos baterías si le inyectamos a la red y luego se lo pedimos? Entonces es cierto, el uso de baterías apenas está todavía un poquito limitado, pero pues vienen muchos cambios, ¿no? Vienen cambios, viene a acabar con la medición neta y eso nos abre varias fronteras a incorporar soluciones de baterías que no solamente en casas para respaldos en apagones, sino también para mover, como dice Paco, el peak shifting o hacer los cambios de horarios, guardar, almacenar en base, sacar en punta y de ese tipo de opciones. Sí, y es que también lo que dices, ahorita estamos bendecidos con la medición neta, pero no va a ser para siempre. O sea, nosotros que estamos en Latinoamérica también atendiendo mercados, ese uno a uno que se tiene aquí en México no se tiene en todos lados y pienso yo que va a tender a desaparecer en algún momento. Ya hay países en los que ahorita les sale más barato almacenar que inyectar a la red. Entonces eso va a pasar también aquí en México tarde o temprano esa evolución del storage nos va a ayudar mucho a eso, a poder hacer más eficientes los sistemas y que sean rentables aún con los cambios que puedan llegarse a dar. Sí, y es algo bien importante lo que mencionas, ¿no? La rentabilidad, porque conviene meter ahorita baterías en una industria o en una residencial, y hablamos como privada, ¿no? No solamente una casa, pues económicamente no tiene mucho sentido en la cuestión de retornos de inversión, porque no estás generando energía. Entonces tu levelized cost of energy, pues no lo puedes implementar. Tiene mejoras a lo mejor almacenamiento, en calidad de energía, mejoras en flickers, apagones o hasta regulación de frecuencia pudiera ser dentro de la privada o de voltaje más bien, pero tiene un beneficio, digamos, poderte desconectar de CFE en caso de que haya problemas en disturbios, poder aguantar un poquito más. Por la parte económica pues no tiene sentido, y cuando le platicas a un cliente, oye, te quiero meter baterías pero pues no hay retorno, dices, pues,
cuál es el punto sin retorno, ¿no? Exacto. Pero bajo estos cambios de regulación que vienen, pues ya va a ser muy interesante el decir, oye, en vez de entregarle a la red, mejor lo almaceno y lo mando fuera de horas de energía solar y así ya tengo casi 24 horas inyectando una capacidad de energía a mi red interna. Sí, mira, yo quería aprovechar también esa parte, ya que estamos hablando de la regulación, por el punto que se agrega a las DACs en cuanto a almacenamiento, ¿no? Que yo todavía lo veo un poquito como un loophole, ¿no? Como incierto en cuanto a que sí lo están agregando, pero de cierta manera los siguen o empiezan a limitar también el almacenamiento, ya no como sumatoria a la capacidad Sí, instalada sí. en PV, pero también hay algo que yo leo ahí que es cuando se tiene en conjunto un sistema fotovoltaico con baterías. Entonces, es Se decir, limita al tamaño del fotovoltaico, la batería. sí, pero habla solamente de DC coupling en ese caso. Porque cuando se tiene un sistema de almacenamiento en AC coupling, no está unado a un sistema fotovoltaico. Entonces, en ese caso, ya no se va a limitar. Podemos Pero instalar sería lo que más bien a tu queramos. contrato de interconexión. Sí hay un hueco ahí. Y de hecho, pues últimamente están pidiendo el 1 megawatt de generación distribuida. Yo cambiaría eso y le dijera, ¿sabes qué? Generación distribuida sí queda en 500 o hasta menos. Vamos a reducir generación distribuida a 200 kilowatts en inversores. Pero generación exenta, Ajá. que no es lo mismo, generación exenta lo vamos a aumentar a 10 megas. Dices, ay, güey, Esa plática la tuve ayer con una persona. Lo y, mismo. y 10 megas, ¿qué significa? Oye, pues behind the meter, tú puedes implementar recursos de generación distribuida, lo que quieras, o sea, pon paneles solares que sean DC coupling o pon sistemas de AC coupling para poder liberarte de CFE, o sea, usar el CFE como un respaldo, pero no meterle carga al sistema eléctrico nacional hasta 10 megawatts sin necesidad de permiso, que esa es generación exenta. Entonces tenemos dos cosas que hay que distinguir a veces, generación distribuida y generación exenta. Entonces yo dijera que generación exenta podemos aumentarla hasta 10 megawatts, pero sí, solo sí, nunca vas a inyectar más de 200, 300 kilowatts. Para que no aproveches el subsidio de medición neta tanto, porque ese dinero que estás, esa batería de CFE cuesta y pues lo estamos desangrando. No es una opinión muy popular en la energía solar, Sí, eso te iba a pero decir. para mí es una realidad. Sí, se tiene que evolucionar lo que estábamos diciendo. Sí, sí, entiendo, y lo mismo con la persona que platicaba ayer, no quiero decir nombres para que esa es opinión de él, pero lo mismo me estaba diciendo y lo mismo te digo a ti, no es una decisión popular, pero es algo que tiene que evolucionar a final de cuentas. Sobre todo a las grandes compañías les conviene. Si estás hablando de una armadora, oye, la incorporación de baterías para implementar más energía solar sin interconexión o sin entregarle al sistema Sin eléctrico exportar. nacional más energía, conviene. Entonces, en el cambio regulatorio podemos decir, ¿sabes qué? Generación exenta va a ser hasta 10 megawatts, pero si pones más de 1 megawatt, necesitas un 10% de almacenamiento. También para que las curvas de aceleración o la disminución de energía solar no afectes tanto a las plantas tradicionales. Entonces podemos empezar a meterle condicionantes para no necesitar un permiso de la CRE. ¿Qué tan probable ves eso? Pues yo creo que el mercado nos va a ir empujando para allá, no en el corto plazo, porque en el corto plazo es difícil los cambios, pero yo sí lo veo como una posibilidad bastante real. Puede ser. Y ahora también tenemos el tema del nearshoring, ¿no? O sea, definitivamente nuestra demanda energética va a incrementar, no vamos a tener capacidad. Entonces, o hay de dos sopas, ¿no? O sea, realmente o fortalecer líneas de transmisión, tener mayor capacidad, o también integrar sistemas de almacenamiento Sí. para poder soportar esa demanda o sobredemanda que vamos a empezar a tener. Yo diría que hay de tres sopas, Paco. Una es, o mejoramos nuestra red eléctrica, Ujú. esa es una. La otra, les permitimos a ellos generar en sitio más fácil, ya sea con turbinas de gas, que son más complicadas, o tenemos baterías, es mucho más fácil. O tres, los dejamos ir. ¿Por qué? Porque va a querer llegar una Amadora, un Mitsubishi, alguien con un montón de inversión. Va a querer llegar a ciudades como Ciudad Juárez, Nogales, ciudades fronterizas, por el nearshoring, y van a meter los permisos a CFE y se van a dar cuenta de que, oye, no puedo. O sea, no me sirve el nearshoring y se tiene que mover a otro lugar. Entonces, sí es importante el abrir esta regulación. Y hablando de capacidad de almacenamiento, no solamente puede ser en casa, a lo mejor dentro de los parques industriales.
el parque industrial puede poner almacenamiento en 30 megawatts. ¿Para qué? Para poder dar esos picos de demanda que requieren los propios usuarios del parque. ¿Cómo tuviera esa posibilidad, Paco? Sí, la verdad es que ahorita que hablamos fuera del podcast y mencionamos el tema de las Virtual Power Plants, ¿no? ¿Qué es una Virtual Power Plant para el que nos está escuchando? Por ejemplo, está este caso de Europa, ¿no? Que en una zona de Europa está esta empresa, bueno, no voy a decir cuál es, pero son empresas que se dedican al almacenamiento residencial y que tienen, digamos, estos pequeños almacenamientos a nivel residencial, ¿no? Pueden ser, no sé, 50 kilowatts hora, a lo mucho, ¿no? Yéndome muy, muy grande. Pero ellos están haciendo estas plantas virtuales a través de estos pequeños usuarios, ¿no? Pequeños usuarios que pueden ir generando bloques a lo mejor de medio mega, de 1 mega, y que esos pequeños usuarios pueden darle soporte a la red. ¿Sí? Cuando se necesite, cualquier tipo de soporte desde el punto de vista de la red, ¿no? Entonces, a nivel ya industrial, eso a una capacidad ya mayor que puede tener una industria, puede también o podría generarse ese tipo de escenarios para también darle soporte a la red que tenemos aquí en México, ¿no? Entonces puede ser a lo mejor una buena oportunidad que obviamente necesitaría mucho desarrollo, una empresa también súper consolidada en ese tipo de escenarios de Virtual Power Plants, pero definitivamente puede ser algo que se podría aplicar, ¿no? Sí, hay que recordar que tenemos los que son los TICs, las tecnologías de la información y la comunicación, que si les ponemos baterías, el propio SENACE pudiera tener el control. Exactamente. Entonces, ¿sabes qué? Tengo un problema de sobrefrecuencia. Oye, que carguen las baterías. Y el SENACE pudiera hacer que las baterías nunca estén cargadas al 100%, a lo mejor que lleguen a un 80%, para darle ese 20% de posibilidad para cargar ante un aumento de frecuencia. Oye, se me está bajando la frecuencia. Oye, es que todos mis usuarios en cierta zona empiezan a inyectar o generar más de las baterías hacia el inversor, y así controlo la regulación de la frecuencia a través de las baterías. Entonces no solamente ya son la energía solar ya no se convierte en el enemigo de los controladores de energía, sino se vuelven los aliados para poder regular la red. De hecho, hablando de eso que dice Paco, los Virtual Power Plants, me topé un artículo del New York Times que dice que el utility de Vermont, en vez de construir líneas de transmisión que les cuestan miles de millones de dólares, mejor va a empezar a entregar baterías a sus usuarios para que el controlador o el regulador de la zona pues pueda subir la frecuencia, bajar la frecuencia de acuerdo a el comportamiento de las baterías. Entonces, como no toda la gente usa energía al mismo tiempo, pues puede hacer distribución de potencia a través de plantas virtuales de energía. Y es un futuro que lo veíamos muy lejano, pero ya está a la vuelta de la esquina. Buenísimo. Sí, definitivamente. O sea, cómo ha ido evolucionando tanto la tecnología de que hace años teníamos inversores, teníamos PCS para almacenamiento que eran grid following solamente, ¿no? Y cómo ha evolucionado tanto que ya podemos hacer grid forming, cómo ya ahora a través de la misma tecnología o el desarrollo tecnológico podemos hacer esto que comentábamos, ¿no? Estas virtual power plants. Y ahora sí es como ¿qué más se puede hacer, ¿no? O sea, que realmente que sigue. Que sigue, ¿no? Porque Ajá. ya es como que bien interesante, ya estamos en un punto que cosas que creíamos a lo mejor imposibles hace algunos años, ahorita ya están sucediendo en muchos países y ahora sí como que pensar qué más se puede hacer, ¿no? Cómo más se puede mejorar la tecnología. Y hay unas baterías que muchas veces en la energía solar no los tomamos en cuenta y son los coches eléctricos. Entonces yo creo que no tarda también haber en comunicación de BMS entre mi inversor y mi coche eléctrico, para que me pueda servir también como un storage. Ya lo vemos con el Ford Lightning, ¿no? Se va la luz y puedo sacar del carro una plantita y lo conecto. Oye, pues que a lo mejor, pues ves que los coches eléctricos tienen una carga rápida directamente en DC de 400 volts, 500 volts. Oye, pues que ese mismo sea el DC que puedo conectar a mi inversor y mi inversor pueda cargar mi coche eléctrico, o el inversor pueda sacar de mi coche eléctrico luz en caso de necesidad. Entonces, si empezamos a pensar de esa manera, oye, pues la transición de electromovilidad, porque ahorita, si todos nos cambiamos a coches eléctricos en México, tumbamos la red. Pero si usamos inteligencia artificial para poder cargar a ciertas horas y usar los propios coches eléctricos para acoplarlos a mi energía solar, se vuelve mucho más interesante. Porque ya tengo una batería de 100 kilowatts hora en mi cochera,
que la puedo cargar con energía solar y le puedo configurar parámetros. Nunca te descargues más del 40% porque quiero llegar al trabajo. Pero el otro 60 o el 20% que pueda jugar con el inversor. O sea, tener un vehículo eléctrico all-in-one. un inversor cargador Y ya hay, híbrido con ya batería. hay los cargadores de los autos Tesla, pues al final son MOSFETs y pueden funcionar para los dos lados. O sea, te puede funcionar como el IGBT, que es el que convierte de AC en DC con PWM, o te puede funcionar al revés. Entonces también pueden ser inversores cargadores de los carros eléctricos. O sea, es una posibilidad también de incorporar recursos de energía distribuida a gran escala con un doble propósito. Te vas de camping, ahí prendes todo, ¿no? Oye, ahora que estuve en Shanghái, me imagino que lo has visto tú también, cómo la ciudad es bien silenciosa. O sea, los vehículos, mucho de los vehículos, no sé qué porcentaje, pero hay mucho vehículo eléctrico. Las motos, los scooters son eléctricos. Y nos estaban platicando en la fábrica que todas las fábricas que visitamos tienen carports con paneles solares y cargadores vehiculares. Entonces el empleado llega, se mueve en el scooter, llega y carga, y por 50 centavos de dólar carga su moto. Entonces todo ese programa a nivel empresa, a nivel gobierno, perdón, estoy pegando la mesa, que está pasando, todo ese conjunto de lo que platicamos, está preparada la ciudad y está preparado el país para eso, y yo sé que China nos lleva muchos años de ventaja, pero sabemos que es el punto de referencia hacia donde vamos. Y ver ese tipo de tecnologías que ya están aplicadas, lo que decías, ya existen, nada más es cuestión de esperar a las regulaciones y la tecnología que llegue para acá. Sí, que evolucione un poquito más. Pero sobre todo yo creo que el storage, quitando la medición neta o quitándole ese cap que hay de los 500 kilowatts, podría crecer muchísimo. Sí. O sea, que te hagan generación exenta, ¿sabes qué? No te puedes interconectar. O sea, no puedes nunca. Pueden pasar a través de tu medidor más de 500 kilowatts Exportar. a la red. O sea, nunca vas a poder exportar más de eso con penalidades grandes o con multas importantes, porque estás aprovechando el subsidio que otorga CFE más que un residencial. Otro beneficio. Ajá. Pero te voy a dejar conectarte sin tener que hacer el trámite entre la CRE y el SENACE, a lo mejor hasta 5 megawatts, fuera de detrás del medidor, pero con storage. Sí. Y el storage, pero regulado para que las horas que baja la energía solar, el storage siga, que te amplíe tu curva de bajada de los paneles, para que la rampa de aceleración que tienen que tener las turbinas tradicionales no sea tan fuerte. Y así afectamos mucho menos a la red y permitimos tener mucha más inversión en el nearshoring. Sí, y es exactamente lo que pasa en gran escala. Por ejemplo, voy a poner de ejemplo a Chile, ¿no? Que Chile es en Latinoamérica, o básicamente en toda América, el segundo país con mayor desarrollo en almacenamiento. El primero, pues, Estados Unidos. Pero Chile, precisamente, o sea, lo que hizo para alcanzar sus metas, pues fue incrementar mucho la generación renovable. Y obviamente los challenges que hubo con eso, pues fue precisamente el saturar líneas de transmisión. Entonces, el problema grave que ellos están teniendo es el tema de vertimiento, que es esa limitante, ¿no? ¿Sabes qué? Aunque tú tengas una planta de, no sé, 50 megas, tú nada más me vas a poder inyectar, por así decir, hasta 30, ¿no? Sí, en cierto horario. En cierto horario, exactamente. Entonces, ahorita el tema del almacenamiento en Chile está creciendo muchísimo porque se está aprovechando para desaprovechar, perdón, o para aprovechar eso que se está perdiendo en ese vertimiento, ¿no? Hace poquito estaba viendo un artículo de Fraunhofer, de un estudio que se hizo allá, de las 5 centrales con mayor vertimiento que se tienen en Chile, y están perdiendo hasta 50 gigawatts hora por mes. ¿Sí? Entonces, es básicamente lo mismo, solo en otra escala, ¿no? Acá la diferencia, pues, es que sí se puede inyectar a la red, pero justamente lo que tú dices es replicar eso que se está haciendo a gran escala, pero a una escala comercial e industrial. No, y se puede hacer a gran escala. Yo creo que muchas empresas, digamos nombres, Iberdrola, Engie, así, que tuvieron los permisos de generación primeros, pero ellos subastaban potencia. Entonces hacían un sobredimensionamiento muy grande de ese AC para llegar a la potencia subastada, y el peak clipping es muy grande. Entonces, ¿qué se puede hacer? Oye, ese peak clipping lo mando a baterías y aumento mi potencia que estoy inyectando a lo mejor 2 horas más. Y eso se traduce en kilowatt horas que puedo cobrar.
¿Qué pasó? Que a lo mejor en el 2014, cuando fue la subasta de energía, que fueron, oye, hace 10 años, quieras o no, la tecnología ha avanzado muchísimo, los 10 años, no había esa capacidad para almacenar de manera tan económica. Entonces, un banco de baterías hace 10 años era una locura. Sí, no estaba la economía de escala todavía para hacerlo. Y la tecnología no está tan madura. Sí. Entonces, los que hicieron eso, pues después a lo mejor se arrepintieron porque no estaba tan lista. Actualmente ya contamos con sistemas de almacenamiento casi plug and play, donde traigo el contenedor, lo conecto Y ya. y ya. Y oye, Jinko, y te encargas tú de todos mis dolores de cabeza. Entonces ya se vuelve mucho más accesible, mucho más real el poder tener plantas de generación distribuida o digamos, de generadores exentos en industrias conectados con ese tipo de baterías móviles para poder almacenar su capacidad, pero también en gran escala, en parques de 30, 40 megawatts, bueno, más grandes, pero con 30, 40 megawatts de respaldo en baterías. Entonces yo veo así el futuro, no tan lejano. Esperemos podamos cambiar la regulación a que generación exenta tenga un límite más grande para poder pues, incorporar ese tipo de tecnologías, ¿no? Sin problemas. Sí. Mira, ahorita que hablas del futuro, yo me acuerdo cuando decíamos que el futuro era la solar. O sea, ya hace años que ni siquiera es el futuro, o sea, fue el presente, ¿no? Y ahora, yo creo que desde el año pasado se está empezando a utilizar eso del almacenamiento es el futuro. Y yo me atrevo a decir que ya ni siquiera es el... Digo, sí se va a desarrollar, pero ya también es el presente. O sea, ya nosotros estamos suministrando para pequeños proyectos, y digo pequeños en comparación con gran escala, pero estamos suministrando aquí en México para proyectos de 1 mega, 2 megawatts hora de almacenamiento, que son aplicaciones industriales. Entonces, realmente sí se está aprovechando, sí están iniciando muchos proyectos de ese tipo y definitivamente en los años que vienen pues va a detonarse bastante y también siempre y cuando las regulaciones nos den para eso. Sí, yo creo que lo que sigue el futuro sí es smart grids con virtual power plants, Sí. donde ya el consumo y la generación va a estar más sincronizada. Y es sí lo que lleva el futuro, porque así nos evitamos grandes costos en ampliación de líneas. Si tú te vas a una zona industrial como puede ser Nogales aquí en Sonora, Tijuana, Ciudad Juárez, Monterrey, y pides una solicitud de un nuevo parque industrial, la CFE no tiene capacidad, no hay KBAs disponibles. Entonces, ¿qué se puede hacer? Entregarle un poquito de ese control, esa regulación, al SENACE o al distribuidor para que puedan controlar tanto mi demanda en ciertos procesos, así como la generación. Y así vamos a tener, con la misma red eléctrica, mayor capacidad de KBAs formando parte de los recursos distribuidos de energía, que ya no hablamos de generación distribuida, ahora hablamos siempre de recursos de generación eléctrica distribuidos. Sí, lo que mencionaste de Vermont, ese ejemplo, yo creo que va a ser ejemplo para muchas partes o muchos países, porque es lo que dices, el costo de hacer una transmisión, una red de transmisión contra hacerlo en sitio, una BPP, es una chulada. Sí, y sobre todo porque ya hay una red de transmisión. Lo que no quieren hacer es la ampliación. La ampliación, correcto. Porque sí se requiere una interconexión a la red, o sea, sí requieres poder jalar de la red y poder inyectarle. Entonces ya tenemos las líneas de transmisión viejas. Entonces, en vez de hacer un plan de renovación que me puede costar billones de dólares, mejor distribuyo baterías o distribuyo sistemas de generación entre mis usuarios para solventar ese costo y tener un mayor control y mejor calidad de energía. Correcto. ¿Ok? Entonces, ¿algo más que quieran aportar? Nada, yo creo que pues gracias primero que nada por invitarnos y por fin me voy a hacer de tu libro. Yo estaba esperando venir para que me lo dieras Firmado. personalmente, firmado, autografiado y con foto. Entonces, gracias por eso y pues bueno, nos vemos. Yo voy a hacer como si te creo, pero bueno, ya estás aquí. Va a haber foto confirmando. Así que- Confirmado, sí. Igual yo también, gracias por el tiempo, gracias por el espacio. Creo que vienen cosas muy buenas. Como decía Paco, antes era el hablar de paneles, era hablar del futuro. Creo que ahorita estamos en ese punto en el tema de storage y que ya se están viendo casos de éxito, ejemplos, proyectos muy interesantes y vienen cosas muy buenas. Está la ola, yo creo que es muy buen tiempo para subirnos, aprender, educar al usuario, educarnos nosotros y educar también Sí, al usuario. que es muy final. importante, ¿eh? O sea, hablamos mucho de storage, pero hay bien poca gente con capacidad Correcto. actualmente de llevar los proyectos de mediana escala de manera correcta. Correcto, sí, porque falta esa experiencia y nos falta también toparnos con eso y educarnos. Y siempre, y tú que te dedicas a la capacitación, sabemos que la capacitación y la educación, sobre todo en tecnologías nuevas, es súper importante y creo que nos va a tocar
volver a la escuela, volver a arrastrar el lápiz y volver a estudiar. Y pues bueno, creo que está muy interesante y vale totalmente la pena dedicarle ese tiempo. Y gracias por el tiempo, también vengo por tu libro y por la firma y la foto. Excelente, pues muchas gracias, César, muchas gracias, Paco. Y a quien nos está escuchando, pues no se les olvide suscribirse al canal y activar las notificaciones. Saludos. Ok, entonces tengo a dos grandes miembros del sector de la... O sea, estamos en vivo, dale. Pon el sonido Digo, Bueno. no estás no estás mal, ¿no? Gracias.